Buenas noches, profesora. Mi nombre es Samuel Milangino Gutiérrez y mi tema es análisis jurídico del aborto por violación en el Perú desde una perspectiva constitucional. Ahí tenemos la carátula, el índice 1. Reseña de la organización. Este proyecto busca aplicar las teorías del positivismo jurídico al contexto peruano actual, identificando normas vigentes que podrían contravenir principios constitucionales y derechos humanos. Resumen del contenido. En este informe se desarrolla una propuesta de inconstitucionalidad centrada en el análisis de normas penales del ordenamiento jurídico peruano que restringen el aborto de casos de violación sexual. Esta propuesta se enmarca en un enfoque jurídico crítico que considera tanto la legalidad formal como la legitimidad sustancial de las normas. Se parte del estudio de las principales teorías del positivismo jurídico, excluyente, incluyente, crítico y realista, para luego aplicarlas al análisis de un caso específico resuelto por el Tribunal Constitucional del Perú. Se demuestra que la legislación penal vigente al no permitir el aborto en casos de violación sexual contraviene principios fundamentales recogidos de la Constitución como la dignidad humana, el derecho a la salud y la integridad personal. Marco teórico, corrientes del positivismo jurídico. Positivismo excluyente, Hans Kelsen. El positivismo jurídico excluyente, cuyo principal exponente es Hans Kelsen, se caracteriza por su rechazo a toda consideración moral. El análisis del derecho en su obra fundamental, Teoría pura del derecho, Kelsen propone un sistema jurídico completamente autónomo y separado de la moral, de la política y la sociología. Para Kelsen, el derecho debe estudiarse como un sistema jerárquico de normas, donde cada norma deriva su validez de otra superior, hasta llegar a una norma fundamental hipotética, la Grundnorm. En este esquema, el juez no debe tomar en cuenta criterios subjetivos o morales para decidir, sino que debe limitarse a aplicar la norma vigente conforme al procedimiento. Positivismo incluyente, HLA, Hart. El positivismo incluyente, también llamado positivismo moderado o metodológico, tiene en HLA Hart a su principal referente. A diferencia de Kelsen, Hart reconoce que el sistema jurídico no puede ser completamente autónomo de la moral, especialmente en la etapa de interpretación. En su obra El concepto de derecho, Hart distingue entre reglas primarias que imponen deberes y reglas secundarias que confieren potestades, señalando la regla de reconocimiento como el criterio que permite identificar qué normas pertenecen al sistema jurídico. Sin embargo, cuando se presentan casos difíciles, hard cases como él los llama, Hart reconoce que los jueces pueden recurrir a principios morales para interpretar el derecho. Positivismo crítico, Luigi Ferrajoli, autor de Derecho y Razón, Principia Juris, es uno de los más influyentes juristas contemporáneos. Desarrolla un modelo garantista que busca la coherencia entre el derecho positivismo y los derechos fundamentales. Para Ferrajoli, el derecho válido no es solo que ha sido creado conforme al procedimiento, sino también el que respeta los derechos fundamentales. El sistema garantista se basa en una estructura de tres niveles de validez. Validez formal, que la norma haya sido creada conforme al procedimiento legal. Validez sustancial, que no viole derechos fundamentales. Eficacia, que sea aplicada de forma efectiva. Realismo jurídico, Alf Ross. El realismo escandinavo, cuya figura central es Alf Ross, se aparta tanto del formalismo jurídico como del idealismo moral. Para Ross, el derecho debe entenderse como un fenómeno empírico, observable en la conducta de los jueces y funcionarios públicos. Ross considera que el derecho no es un conjunto de normas abstractas, sino un conjunto de predicciones racionales sobre cómo actuarán los jueces.
Así lo que importa no es solo lo que dice el texto legal, sino cómo se aplica en la práctica. Caso emblemático en el Perú, TC y el aborto por violación. Contexto legal. El artículo 120 del Código Penal peruano establece que el aborto solo no es no punible en casos de peligro para la vida o salud de la madre. No contempla ninguna excepción en casos de violación sexual. Esto ha generado un amplio debate jurídico y social, especialmente en contextos de violación sexual hacia niños y adolescentes. Análisis del caso de las teorías. Kelsen, la decisión que niega el aborto sería correcta si se pega al texto legal. Desde Carr se trataría de un caso difícil donde el juez debe interpretar conforme a principios constitucionales. Para Ferrajoli, la norma que penaliza el aborto por violación es sustancialmente inválida, pues vulnera derechos fundamentales. Ross analizaría el comportamiento de los jueces, pese a la norma, algunos aplican principios de justicia en sus votos, lo que refleja una práctica judicial más garantista de facto. Análisis jurídico desde las teorías estudiadas. La normativa penal vigente en el Perú que no permite el aborto en casos de violación debe ser analizada a la luz del marco teórico del positivismo jurídico y del bloque de constitucionalidad. Contradicción con tratados internacionales. El Estado peruano es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará. Ambas establecen la obligación de los estados de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia, incluida la violencia sexual. Perspectiva de Hart y los casos difíciles. Para Hart, cuando la ley no ofrece una respuesta clara, como en el caso del aborto por violación, el juez tiene un margen de discrecionalidad que debe ser guiado por principios del sistema jurídico. En Perú, estos principios están en la Constitución y en los tratados internacionales. Negarse a permitir el aborto en estos casos implica una interpretación restrictiva y lesiva de derechos fundamentales. Perspectiva de Ross y el rol judicial. Ross pondría el énfasis en cómo actúan los jueces frente a estas situaciones. La existencia de votos singulares garantistas en casos como el expediente número 02005 o 021 PHC, que se demuestra que hay una conciencia jurídica que supera el texto de la ley. Ello revela un desplazamiento del positivismo formalista hacia una práctica judicial más empírica, realista y sensible a los derechos humanos. Modificación del artículo 120 del Código Penal. Texto vigente. El aborto no es punible cuando es el único medio para salvar la vida del gestante o evitar el medio más grave y permanente. Ha sido consecuencia de una violación sexual o inseminación artificial no consentida por personas con discapacidad mental. Texto propuesto. El aborto no es punible cuando sea el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en ella un mal grave y permanente. Haya sido consecuencia de una violación sexual sin distinción alguna de la condición de la víctima. Haya sido producto de actos de incesto, estupro o abuso sexual. Argumentos de constitucionalidad de la reforma, dignidad humana. Forzar a una víctima de violación o de embarazo contra su voluntad vulnera el núcleo duro de la dignidad, reconocida en el artículo 1 de la Constitución. Salud integral. El embarazo forzado atenta contra la salud física y mental de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad. Interés superior del niño y adolescente. La jurisprudencia constitucional y la Convención sobre los Derechos del Niño obligan al Estado a actuar siempre en función del interés superior del menor. La menor embarazada producto de una violación tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro. Recomendación al Tribunal Constitucional. Solicitamos que el Tribunal Constitucional en un futuro caso declare inconstitucional por omisión del artículo 120 del Código Penal en tanto no incorpora una causa eximente general para el aborto por violación sexual. Esta omisión legislativa
sujeto a una situación de injusticia estructural hacia las mujeres víctimas de violencia. Conclusiones. El derecho positivo peruano es lo relativo al aborto. Presenta una grave omisión legislativa que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, especialmente de aquellas que son víctimas de violación sexual. Las teorías positivistas ofrecen distintos enfoques para analizar este problema. El positivismo excluyente de Kelsen limita su análisis de la legalidad formal. El positivismo el positivismo incluyente de Hart reconoce que en casos difíciles los jueces deben apelar a principios morales y constitucionales. El positivismo crítico de Ferrajoli propone una lectura garantista que exige la coherencia del Estado del derecho contra los derechos fundamentales. El realismo jurídico de Ross observa cómo en la práctica los jueces adoptan criterios morales frente a normas injustas. El análisis de un caso concreto del Tribunal Constitucional demuestra que aunque la norma penal no permite el aborto por violación, algunos magistrados interpretan el derecho conforme a principios de justicia y dignidad humana. La legislación peruana en esta materia contradice tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde una perspectiva constitucional, el artículo 120 del Código Penal es sustancialmente inconstitucional al no considerar como no punible el aborto en casos de violación sexual. Recomendaciones. Modificar el artículo 120 del Código Penal para incorporar como causal no punible el aborto en casos de violación sexual y otras formas graves de violación sexual. Elaborar y aprobar un protocolo nacional de atención médica y legal a las víctimas de violencia sexual que garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y dignidad. Capacitar a jueces, fiscales y personal de salud sobre el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y estándares internacionales en salud sexual y reproductiva. Promover una reforma constitucional interpretativa vía sentencia del Tribunal Constitucional que reconozca explícitamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en casos extremos. Fortalecer el rol del Estado como garante de los derechos fundamentales, especialmente de grupos vulnerables como las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Y ahí tenemos la bibliografía y los anexos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Hasta luego.